Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estás en el canal de Guadalupe Osorio y el día de hoy vamos a ver sobre funciones en PHP. Les recuerdo que se inscriban a nuestro canal de Guadalupe Osorio y aparte que visiten nuestra página de Facebook, Aprende en Casa, Matemáticas y Programación, en donde estamos subiendo nuestros videos y aparte en cierto momento damos información sobre astrofísica, programación, ecología, y muchas cosas sobre cuestiones de ciencia. Bueno, pues comencemos. Bueno, acabamos de abrir nuestro programa Replit y aquí vamos a estar trabajando sobre nuestros ejercicios ahora de funciones. Pero primero empecemos a establecer qué es una cuestión de una función. Bueno, una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y se puede llamar desde cualquier parte del programa. Las funciones de PHP tienen la siguiente sintaxis. Voy a abrir una, acá está. Vamos a abrir un archivo y ahora le voy a poner a mi proyecto funciones. Ok. En este caso ya nos abrimos y vamos a voy a quitar el sidebar, ok. Y acá en este caso lo que vamos a hacer es poner directamente una cuestión de comentarios multilínea donde vamos a explicar cuál es la sintaxis completa de las funciones. Bueno, las funciones tienen que ir con la palabra reservada función, me faltó la N, función, ¿vale? O función, y el nombre de la función. Aquí, en este caso, el nombre de la función tiene que tener ciertas características. Las características principales que debe tener la cuestión de la función es que no deben tener caracteres especiales, por ejemplo, cuestiones de acento o, por ejemplo, también lo que son los espacios en blanco. No puede tener en este caso esos espacios y bueno, y no debe empezar con la cuestión de números. Puede tener números después de las letras, pero no debe empezar con números. Muy bien. Bueno, ya después de que pusimos el nombre de la función, vamos a abrir en este caso paréntesis. Esos paréntesis van a servir para que nosotros podamos poner directamente lo que se llaman parámetros. Estos parámetros son los valores que se pasan a la función para que la función los use en su cuerpo. Los parámetros son opcionales, pero si se usan, deben ir, como les digo, entre paréntesis y estar separados, cada parámetro debe estar separado por comas. Entonces, en este caso, por ejemplo, te podría ir parámetro 1, coma, parámetro 2, y así consecutivamente hasta que tengamos n parámetros. Muy bien. Después abrimos directamente nuestras llaves y después aquí viene la cuestión del cuerpo de la función. El cuerpo de la función es el código que se va a ejecutar cuando se llama a la función. Puede tener cualquier tipo de código PHP, ¿sí? Como declaraciones de variables, bucles, condicionales, etcétera. Puede tener cualquier tipo de código PHP. Eso es en la cuestión de el código el cuerpo de la función. Otra de las cosas que tiene que tener, en este caso, va a tener la función, la palabra es reservada return.
return. En este caso, return y luego el valor de retorno. Valor de retorno. En este caso, la palabra, como lo dice, return, va a retornar el valor que nosotros estemos especificando. Es el valor que se devuelve a la cuestión de la función. Puede ser de cualquier tipo de dato que PHP soporte, como número, cadena, array, objeto, etc. Si la función no devuelve nada, se puede omitir la instrucción return o se puede usar return null en este caso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mostrando la cuestión de una función. Es una función muy sencilla que es la función suma. En este caso vamos a trabajar la función suma. Voy a crear con este caso nuestra palabra reservada función, nuestro nombre suma valores. Vamos a ponerle suma valores. Entonces, directamente abrimos nuestros paréntesis y ponemos el parámetro 1, vamos a poner P1, y después vamos a poner el parámetro 2. Van a sumarse dos valores, ¿sí? Entonces, abrimos y directamente hacemos la cuestión de las acciones. Vamos a tener una variable R que va a ser la cuestión del resultado. Y lo que vamos a hacer es sumar parámetro 1 más sumar parámetro 2. Y después ponemos nuestra palabra return. Y lo que va a retornar es el valor de R. Muy bien. Ahora, directamente en este caso, esta función toma los parámetros de P sub 1, P1 y el parámetro de P2 y los devuelve en la suma en R. Ahora, para que podamos trabajar nuestra función, necesitamos que se llame a la función. En este caso, lo que vamos a hacer es llamar a la función y para ello voy a crear una variable. ¿Por qué? Porque como está retornando un valor, es necesario tener la variable para que absorba el valor que nos está retornando la función. Entonces, en este caso, vamos a ponerle contenedor para que lo entendamos. Entonces, en este contenedor va a guardar el valor que retorna la función y nuestra función se llama suma-valores y me faltó una O, valores. Y entre paréntesis van a tener que tener dos parámetros. Los parámetros aquí, en este caso, ya no se ponen con variables, sino con valores. Bueno, que pueden ir con cuestiones de variables, pero no son las mismas variables que estamos creando o que creamos en la cuestión de la función. Acá voy a poner cuestiones de valores para que veamos su acción. Entonces, ya con eso estoy haciendo el llamado de la función. Y ahora para que podamos ver lo que resulta, entonces pondríamos, en este caso, un eco y pondríamos, por ejemplo, el resultado de sumar 5 y 4 es dos puntos, espacio, punto de concatenación y ponemos suma, perdón, ahí vamos a poner contenedor, punto y coma. Corremos nuestro programa y entonces ya nos da nuestro resultado, que en este caso es 9. Lo vemos acá y tenemos nuestra cuestión de nuestro resultado. Este sería
la explicación de cómo podemos estar utilizando en primera instancia nuestras funciones. Les hagamos varios ejercicios, otros 4 ejercicios sobre cómo trabajar la cuestión de nuestras funciones. En primer lugar, vamos a hacer una función donde calculemos el área de un círculo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a crear en este caso otro PHP, otro espacio PHP y listo. Y entonces voy a cargar la cuestión de nuestra función. Pongo función y ponemos área-círculo. En el área del círculo, pues necesitamos para poderlo calcular, pues el radio. Vamos a pedírselo a nuestros usuarios o, bueno, en este caso, ahorita a la cuestión vamos a establecer el radio por vía variable y más adelante vamos a enseñar a empezar a utilizar los textbox para entradas y manipulación de datos por vía teclado para que trabajemos. Pero eso sería en otro video para que empecemos a ver toda la cuestión de los input box y cómo manejarlos directamente con PHP. No se lo pierdan, va a ser el siguiente video que vamos a trabajar. En este caso vamos a seguir haciendo nuestra función y lo que tenemos que calcular es el área. Entonces creo una variable llamada área y ahora también existen funciones propias de PHP. Por ejemplo, en este caso la función pi ya está dentro de la cuestión de las librerías de PHP. Entonces, esa ya no la tenemos que estar cargando. Viene dentro de cuestiones de librerías propias de PHP y de muchos otros lenguajes de programación, por ejemplo, C++, Python, etcétera, ¿no? Son funciones ya creadas y guardadas en la biblioteca de librerías. Permítame tantito. Perdón, es que fue una cuestión muy rápida, pero me dio un poco de tos y tuve que parar el video. Pero bueno, continuando. Entonces, tenemos en este caso librerías donde ya tenemos funciones ya establecidas. Muy bien. Ahora vamos a cargar otra función, que en este caso es la de POW. Esta función POW lo que va a hacer es elevar a la potencia cualquier número, dependiendo de la cuestión de la potencia. En este caso vamos a elevar la potencia radio y la vamos a elevar a la segunda potencia. Si fuera la tercera, debería poner 3 y así consecutivamente, dependiendo de la cuestión de la potencia que sea necesaria. Entonces es pi por radio al cuadrado. Esa es nuestra área para la cuestión del círculo. Entonces ya tenemos pi multiplicado por la potencia de radio al cuadrado. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es retornar el valor de área. Ahora, si se dan cuenta, en este caso estoy creando directamente mi función para que la podamos trabajar en cualquier momento y con cualquier valor. Por ejemplo, lo que vamos a hacer, en este caso, vamos a poner un eco y le vamos a poner el área de un círculo de, voy a ponerle en este caso, centímetros de radio.
es dos puntos, concatenamos y en este caso, por ejemplo, ponemos ahora el nombre de la función, área círculo, y ponemos la cuestión del valor 1. Punto y coma. Si se dan cuenta, aquí en este caso no se lo entregué a ninguna variable, sino que lo estoy concatenando directamente en mi cadena a la función. Ahora voy a crear los valores para que en cierto momento los podamos sustituir. Valor 1, le voy a decir que sea de 5 centímetros, bueno, en este caso 5 nada más. Y, por ejemplo, valor 2, me faltó, perdón, me faltó el signo, valor 2. Y le vamos a poner, en este caso, de 12.45 y así lo vamos a traer. Copio esto para que no lo estemos copiando y pegando, escribiendo dos veces, nada más vamos a cambiar los valores. Entonces acá nada más le voy a poner 2 y acá le voy a poner 2. Corremos nuestro programa, espero que no tenga ningún error, a ver, déjame ver, parece que no, vamos a correr nuestro programa. Acá ya lo tenemos, dice, bueno, me faltó ponerle para que diera, diera el salto de línea, vamos a concatenar aquí un BR para que se vea bonito y acá también otro BR, un salto de línea. Ay, me faltó la diagonal. Listo. Y corremos nuestro programa y entonces ya tenemos el área del círculo de 5 centímetros es 78.50 y tantos, dependiendo de la cuestión de lo que estamos, y en el otro es de 485, 86. Entonces acá ya tenemos que podemos llamar a nuestra función y podemos darle diferentes valores. Eso es una de las cosas que está bonito. Ahora, también las funciones podemos utilizarlas cuando sea necesario que nosotros tengamos que cambiar valores. Por ejemplo, en cierto momento los usuarios introducen, digamos, su nombre en minúsculas. Y entonces, para que tengamos una unificación de datos, pues nosotros necesitamos que esos nombres se conviertan en mayúsculas o viceversa, ¿no? Dependiendo de lo que sea necesario o de lo que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, en este caso, las funciones también sirven para que nosotros podamos trabajar con cadenas. Vamos a trabajar ahora una función con cadenas. En este caso vamos a trabajar una función que se llame convertir mayúsculas. Entonces, creamos nuestra función y le ponemos convertir mayúsculas, le ponemos mayúsculas. Y entonces en este caso va a obtener un valor de cadena, va a tener como parámetro un valor de cadena. Y entonces en este caso vamos a trabajar diferentes cosas. Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame mayús, que va a ser la que se convierta en mayúsculas, lo que vaya a entrar. Y en este caso voy a utilizar una función propia, de una función interna de PHP que es str2upper, ¿sí? En este caso es string to upper. Lo que va a hacer va a hacer que directamente esta función convierte cualquier cadena a mayúsculas. Entonces, nuestra cadena va a estar adentro y va a ser la que se va a convertir. Y entonces vamos a tener un return
y lo va a convertir en mayúsculas. Entonces, que nos devuelva mayús. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra función y ahora directamente lo que vamos a hacer es que nosotros demos el valor y, por ejemplo, voy a crear minúsculas, minus, y voy a poner mi nombre en minúsculas. Me faltaron las comillas porque es una cadena. Entonces, en este caso pongo mi nombre en minúsculas. Listo. Y después lo que vamos a hacer, vamos a llamar a nuestra función y lo vamos a poner en un eco. Ay, me pasé de un eco. Y aquí, en este caso, vamos a poner mi nombre es ponemos, en este caso, punto de concatenación, convertir, mayúsculas, mayúsculas, y la cadena minus, que es la de mi nombre, minus. Muy bien. Y entonces, en este caso, ponemos punto y coma. Vamos a correr nuestro programa y ya me lo convirtió en mayúsculas mi nombre. Acá lo podemos ver. Ahí, lo seleccioné mucho. Ahí está. Convirtió en mayúsculas mi nombre. Entonces, en este caso es otro de los ejemplos. Y ahora vamos a trabajar una función para la cuestión de cálculo de días. En este caso, por ejemplo, vamos a ver funciones que devuelven el número de días entre dos fechas. Por ejemplo, te puedo decir cuántos días has vivido desde que naciste. Por ejemplo, yo nací el 14 de septiembre de 1971, ¿no? Entonces, ¿cuántos días he vivido? Entonces, aquí me va a dar el número de días establecidos. Entonces, vamos a trabajarlo y vamos a trabajar con funciones que ya existen en la librería de PHP. Pero la vamos a crear nosotros, nuestra propia función para el cálculo de la diferencia de días. Muy bien. Bueno, creamos nuestra función y le voy a poner función. Y ahora, en este caso, voy a crear la función calcula días. Vamos a ponerle así, calcula días. Y aquí vamos a poner la primera fecha, fecha 1. Y acá vamos a poner la fecha 2. Muy bien. Entonces, en este caso, ahora vamos a crear la cuestión de las diferencias. En este momento, lo que vamos a hacer es utilizar una variable que vamos a llamarle diferencia. Y acá en este caso de la diferencia, vamos a utilizar la función apps. En este caso, la función apps lo que va a hacer es devolver el valor absoluto de los números que estén encerrados, bueno, del valor que esté encerrado en sus paréntesis. Eso es lo que nos va a devolver. Entonces ponemos entre paréntesis y continuando con con nuestro programa, vamos a poner que nos dé la cadena del tiempo, ese string to time, que nos dé
la cadena de tiempo de la fecha. Entonces, en este caso, fecha 2, porque es la fecha más grande, es la fecha más actual. Y le vamos a restar, en este caso, que nos devuelva con str toTime la fecha 1. Muy bien. En este caso, por ejemplo, la función str toTime lo que hace es convertir el formato a una fecha de tipo Unix, que es en este caso es el número de segundos desde el 1 de enero de 1970 en 0000. Bueno, pone en una cuestión relativa a la marca del tiempo dada en now. O sea, es como si pusieras una cuestión de tiempo now, ¿no? A la marca de tiempo actual. Entonces, en este caso, lo que nos va a dar es un número que nos permite obtener valores de parámetros numéricos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, en este caso, siguiendo con nuestro ejercicio, cerramos fecha, ponemos nuestro punto y coma. Y después, en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar la función flow. Ok, de esta función floor, perdón por el inglés, lo que va a servir es para redondear fracciones, en este caso, o convertir a tipo entero nuestros valores. Por ejemplo, como va a ser una cuestión de una división, voy a utilizar en este caso la cuestión de la diferencia y la voy a dividir entre 60 por 60 por 24. En este caso es eh, por la cuestión de tiempos, ¿no? Entonces vamos a decir que lo vamos a dividir en este caso y nos dé los días va a ser igual, ay, lo puse con mayúsculas, entonces nos devuelve una cuestión entera, o sea, una cuestión redondeada, esta función de la cuestión de lo que tengamos de la diferencia, que va a ser dividida, voy a poner entre paréntesis, de 60, porque son 60 segundos, por 60 minutos, por 24 horas. Así vamos a calcular, en este caso, la cuestión de los días que vamos a obtener. Y entonces lo dividimos y le ponemos return. Bueno, aquí en este caso el hecho no es hacer todo este tipo de operaciones, pero es un ejemplo para que lo podamos obtener, ¿no? O sea, no es el hecho de estar enseñando cómo sacar el cálculo de días, sino el uso de las funciones. Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, pongo mi año, la fecha de nacimiento, en este caso, por ejemplo, a ver, veamos. Muy bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner la fecha actual. Estamos en este caso, fecha actual. Vamos a ponerle fecha actual, estamos, y ponemos la fecha en este caso tal como es. Estamos a 2023 del 04 del, ¿qué estamos? Del 02. Ok, ya tenemos la primera fecha. Ahora, en este caso vamos a poner la fecha de mi fecha de nacimiento. Y ponemos, en este caso, es 1971.
del 09 del 14. Muy bien. Ahora vamos a poner una cuestión de un eco para que nos dé el número total de días transcurridos desde que nací hasta la fecha de hoy. Entonces ponemos eco y ponemos, bueno, voy a poner un BR, voy a poner un BR para que dé el salto de línea y no aparezca pegado con Guadalupe. Muy bien. Y le voy a poner los días que he vivido desde que nací. Son dos puntos y seguido. Y concateno, en este caso, mi función que se llama calcula días. Y pongo la fecha actual. Primero, la fecha 1 es la fecha de nacimiento. Entonces pongo fecha nacimiento, coma, y la fecha 2 es la fecha actual. Fecha actual. Y le pongo su puntito y coma. Y entonces corremos nuestro programa para ver qué es lo que hace. Y entonces los días que he vivido desde que nací son 18.828 días. Esos son los días que he vivido en este mundo. Muy bien. Bueno, también otra de las cosas que nos puede servir en cierto momento también es para trabajar cuestiones de cuestiones matemáticas, funciones matemáticas. Por ejemplo, ustedes van a utilizar mucho la cuestión del factorial en este cálculo y todo eso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña función que nos calcule el número factorial de un número, ¿sale? Entonces, vamos a crear la función y le vamos a poner factorial-número. Muy bien. Ahora va a recibir la cuestión del número que vamos a sacarle su factorial. Entonces ponemos número y creamos nuestro cuerpo de nuestra función. Y lo que voy a crear en este caso va a ser una variable llamada fact de factorial. Y los factoriales lo voy a empezar desde 1. Lo voy a inicializar desde 1. ¿Por qué? Porque el factorial de 0 es igual a 1. Entonces todo el factorial empieza desde 1. Entonces mejor así lo dejamos. Creamos el factorial de 1 para que de ahí empecemos a partir. Entonces el factorial lo pueden checar en ahorita les pongo una pequeña página donde pueden encontrar la explicación de los factoriales en forma matemática y nosotros lo vamos a pasar en cuestión de programa. Bueno, ok, encontré la página. Bueno, es una página de Andalucía, es de la Junta de Andalucía. Y en esta página, se las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan ver. Ya está creada la página web, así como lo que pensábamos hacer o pensamos hacer. En este caso viene la explicación y nos da una cuestión de un text box donde podemos meter el número que vamos a calcular y nos va a devolver la cuestión del factorial. Pero como les digo que todavía no vemos números, text box y botones y todo eso, todavía no, sería hasta los siguientes videos, pues ahorita lo vamos a hacer de forma de código y en pues nada más para que se proyecte y se imprima. Muy bien. Bueno,
Entonces, es que no les pongo ahorita en la pantalla porque está un poco larga, entonces mejor se los dejo en la descripción del video para que ustedes la aprecien, está bonita y explica lo que es el factorial. Aquí en este dice, el factorial de un número entero positivo se divide como el producto, perdón, se define como el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. O sea que si en este caso es la multiplicación, si yo tengo el número 3, ¿sí? El factorial de 3, que en este caso sería factorial de 3, sería la cuestión de la multiplicación de 3 por 2 por 1. Ay, le estoy poniendo más, perdón. Por 3, 3 por 2 por 1. Y entonces esa sería su cuestión de su resultado, que en este caso el factorial de 3 sería 6. Muy bien, esa es la explicación propia de la cuestión del factorial. Entonces, en este caso, por ejemplo, la cuestión de nuestra función, como vamos a hacer un decremento del número hacia abajo, en el video anterior, que estuvimos viendo estructuras de control en PHP, que está también en nuestro canal, empezamos a ver el uso de la cuestión del for. Aquí vamos a utilizar un for para la cuestión de ir incrementando y sacar la cuestión del factorial. Entonces, en este caso vamos a poner directamente nuestro for y aquí vamos a poner una variable i que va a ser la que se va a estar moviendo y empezando desde 1. Nuestro límite va a ser, en este caso de la variable i, va a ser nuestro número que vamos a tener. Por ejemplo, si yo meto 5, entonces voy a buscar hasta el factorial de 5, que sea menor e igual. Tiene que ser aquí menor e igual. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí, el factorial de 3 se multiplica por 3. Entonces, si no le pongo el igual, no va a tomar el número, digamos, si metí 3, no va a tomar el 3, sino va a tomar nada más el 2 y el 1. Entonces, tiene que ser menor e igual al número. Muy bien. Y después, en este caso, si ustedes ven, es en forma consecutiva, o sea que en este caso los números se van incrementando de uno en uno, entonces ponemos i más más. Y entonces lo que vamos a hacer en este caso es darle a factorial, ¿sí? Va a ser igual a factorial por i. Esto también se pudo haber escrito de la siguiente forma, en una forma más resumida. Lo pudimos haber escrito de la siguiente forma: factorial es asterisco igual a i. Eso es una forma de resumida de lo que acabo de escribir. Y entonces, en este caso, ya que saco factorial, cuando termine de realizarlo, nos salimos del for y entonces ahora sí que nos retorne factorial. Punto y coma. Entonces, ya teniendo eso, generamos nuestra función y entonces podemos decir un echo y escribir un br y decir el factorial de, en este caso, vamos a ponerle punto y vamos a ponerle acá valor f, valor factorial va a ser igual a 3, vamos a ponerle punto, cerramos es dos puntos
y espacio, cerramos comillas, punto, y llamamos a factorial guión bajo número y ponemos valor f, punto y coma. Y entonces corremos nuestro programa. Vamos a ver si no nos da error porque lo hice diferente. Sí, me dio error en la línea 62. Ah, es que le puse coma. A ver cómo estuvo. A ver. Me está dando un error. A ver, permítame tantito y ahorita lo arreglamos. El error fue en lo que estaba poniendo aquí en valor F. Acá le estaba poniendo el igual, no lo aceptó. Y entonces lo que vamos a hacer es ponerle aquí valor F va a ser igual a 3. Entonces, para que no nos esté dando problemas existenciales, y le quité en este caso las comillas y el punto para que quedara dentro de nuestra cadena. Vamos a ver. Aún así me está diciendo que factorial. Ahora en la línea 58. Factorial. ¿Me equivoqué en algo? Esta es una variable indefinida. Ah, es que yo le puse fac, perdón. Acá fue la cuestión. Yo le puse fac, es una variable indefinida, sí, porque le puse igual a factorial y era fac. Entonces me lo comí. Y ahora tengo error en la línea 60. Ah, también no le cambié. Perdón, por comerme las letras. Ahí está. El factorial de 3 es 6. Ahora, ¿puedo cambiar el factorial en el momento que yo necesite? Sí, por ejemplo, el factorial de 5. Podemos decir que el factorial de 5 cuánto es y lo corremos. Entonces aquí ya nos da 120. Y sí, o sea, en este caso, va multiplicando 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Esa sería la cuestión de los factoriales. Y en este caso, estos son algunos de los ejemplos de funciones de PHP. Hay mucho más funciones en PHP que se pueden crear con tus propias funciones para realizar tareas específicas de acuerdo a lo que necesita tu código, ¿no? Pero estos son algunos ejemplos que podemos estar utilizando. Ya vimos algunos ejemplos con fechas, ya vimos algunos ejemplos con matemáticas, con caracteres, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí dejamos este video y ya saben, los invito a que se suscriban a la cuestión de nuestro canal. En este caso, Guadalupe Osorio y en nuestro Face para que también ustedes puedan ver algunas publicaciones de ciencia y tecnología, de astrofísica, robótica, etcétera, ¿no? Tenemos variedad. Entonces los invito a que se suscriban, a que compartan y a que inviten a sus demás amigos a que nosotros podamos crecer más en nuestra comunidad de ciencia y tecnología. Nos estamos viendo, que tengan bonita noche, bonito día, bonita tarde. Hasta luego.